A veces no hace falta ser el primero en tener una idea para que el mundo te considere el autor de ella. Steve Jobs no inventó el ordenador personal, tampoco inventó el smartphone, pero igual su papel fue tan relevante que sí te lo parece. Y es que Adam Neumann tampoco inventó el concepto de coworking, aunque todo el mundo asocia a su empresa WeWork como la primera en lanzar estos espacios compartidos en el ámbito laboral. Pero lo que sí consiguió Adam Neumann fue lo siguiente. 1. Crear una red de 212 espacios de trabajo compartidos en todo el mundo durante los primeros 8 años de WeWork. 2. Expandir sus espacios de trabajo en más de 120 ciudades de 40 países. 3. Alcanzar un máximo de valoración de la empresa en 2019 de 47.000 millones de dólares. Esto es una auténtica barbaridad. Y punto número 4. Que la famosísima banca de inversión Morgan Stanley llegara a valorar WeWork, atención, en hasta 104 millones de dólares. Digamos que WeWork era un Fórmula 1 en una recta infinita, hasta que estalló e hizo We Crashed. No me mires así, este chiste ya lo hizo la serie de Apple TV que relata el caso de WeWork y que lo tituló así, We Crashed, un juego de palabras. ¿Ves? Y a pesar de esta explicación, quizás salgas del vídeo pensando que nosotros somos los autores del término. Precisamente en esa capacidad de manipulación y atracción se basó parte del mérito de Adam Neumann. Es por eso que hoy en este canal, en Emprende News, te vamos a contar la historia de WeWork y cómo este emprendedor lo llevó a lo más alto y también a lo más bajo. Orígenes. Nos remontamos a los orígenes, estamos en 2010 y el mundo intenta recuperarse de una crisis financiera, el crack que marcó varias generaciones. En este clima financiero que rodea a 2010, un tipo extravagante y raro, pero con un gran carácter emprendedor, conoce a Miguel McKelvey. Sí, Adam Neumann ha entrado en escena. Además de extravagante y tener muchas ideas, Adam tenía ascendencia israelí y le gustaba especialmente fumar, pero sobre todo tenía ideas. Por ejemplo, tuvo una para comercializar zapatos con tacones plegables. La segunda idea tuvo algo más de recorrido y llegó a convertirse en una empresa llamada Egg Baby en 2006. La idea consistía en ropa para bebé con rodilleras incorporadas. Este es el mejor invento del mundo que he visto. Adam Neumann había abandonado la universidad porque apostaba más por su visión rupturista y totalmente única. Y como te contaba, por el camino conoció a Miguel McKelvey. Y es que en esta época ambos comparten ciertas inquietudes y entienden el clima social y económico en el que se encuentran. Aunque viven en Nueva York, parecen entender el mundo, porque la idea que tienen ya incorpora una visión totalmente global. Pensaron cómo en las empresas lo estaban pasando mal y necesitaban ahorrar en gastos, por ejemplo, en los alquileres. Eso les llevó al concepto de coworking, es decir, compartir espacios entre empresas. Algo que, además, en tiempos de crisis, permitía no solo ahorrar costes, sino que también crear sinergias y transmitir conocimientos. Parecía una gran idea, profesionales, empresas, autónomos, freelance y creativos de todo el mundo compartiendo 4 paredes. Adam y Miguel fundaron Green Desk, la primera empresa que posteriormente vendieron para acabar creando WeWork. La idea es la ya comentada, espacios vacíos en los centros urbanos y en las mejores ubicaciones. Oficinas decorados de forma minimalista, abierta y que ayudará a crear climas creativos sobre todo para startup. En cierta medida, trasladar ese espíritu idílico que siempre hemos asociado a Palo Alto, donde las mesas de ping-pong son tan importantes como las salas de reuniones. Una idea que en 2024 hemos pervertido hasta el punto de que muchas empresas lo han convertido en una cosa llamada salario emocional, pero que en 2010 aún era original y rupturista. Con WeWork profesionalizaron el concepto de coworking y le dieron un enfoque más colaborativo y sostenible. La primera sede la ubicaron en el Soho neoyorquino, que fue un espacio de unos 300 metros cuadrados para crear una red social física que tenían en mente. Amueblaron los espacios con piezas reciclables, instalaron sistemas eléctricos cuya energía provenía de la eólica y añadieron máquinas de café, pero sobre todo grifos expendedores de cerveza y muchas luces de neón por todas partes. Por cierto, esta parte de la historia ya ha entrado la pareja de Adam Neumann, Rebecca Paltrow. Y sí, es prima de la mismísima Gwyneth Paltrow. Pero volvemos a WeWork y los 300 metros cuadrados en el Soho de Nueva York. Y este fue solo el primer edificio de oficinas de 230 que abrirían tan solo después en 8 años. La gente ya no quería trabajar en un episodio de The Office. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! La gente quería ser el próximo Adam Neumann. Si te está gustando Emprende News, no olvides suscribirte, ya que más de un 70% de los usuarios que nos ven se les olvida suscribirse al canal. Danos tu like si te está gustando y también decirte que te puedes apuntar a nuestra newsletter totalmente gratis para recibir todos estos informes del mundo de emprendimiento. Como ves, analizamos casos de éxito, te contamos las últimas novedades y ya te puedes unir a más de 60.000 personas y emprendedores que la reciben cada semana. Te lo dejo en la descripción y en el primer comentario. WeWork se convierte en una de las startups más valoradas del momento. Si tuviéramos que desgranar la fórmula que aceleró el éxito de WeWork fue la siguiente: diseño moderno, más comodidades que deslumbran,
más una cultura empresarial que te hacía desear trabajar allí, esto era igual a éxito y dinero. Básicamente lo que consiguió Adam Neumann con esta fórmula fue mostrar una imagen de startup tecnológica. WeWork era así el Uber de las oficinas compartidas, el Spotify de los coworking. Se vendía una utopía profesional y creativa. En esa época, post-crisis, donde las startups crecían sin parar, WeWork se especializó en atender las necesidades de las nuevas empresas tecnológicas, emprendedores y pequeñas compañías de consultoría. Su enfoque no era solo proporcionar un espacio de trabajo, sino también crear una comunidad dinámica donde las ideas pudieran fluir sin restricciones. Y es que quizás, amigos, la clave de su éxito residió en su flexibilidad. Básicamente, alquileres de corta duración y puestos de trabajo diseñados para adaptarse a esa nueva naturaleza cambiante de los negocios emergentes, el trabajo temporal. Porque WeWork no necesitaba poseer los inmuebles, en realidad lo que hacía era lo siguiente: los realquilaba y más bien adaptaba el modelo de un operador hotelero que no es dueño de los edificios, pero ofrece experiencias excepcionales. Y fue esta estrategia la que le permitió crecer a una velocidad vertiginosa sin el peaje que supone la carga de tener que comprar inmuebles. Y claro, como startup también adquirió una suerte de componente tech para la gestión de espacios. La experiencia era total y completa en cualquier aspecto. Daba igual si quería reservar una sala de reuniones, organizar un casual day o simplemente fluir. Esta combinación única de flexibilidad, diseño, innovación y gestión tecnológica catapultó a WeWork a la cima del mundo del coworking y con él a Adam Neumann. ¡Soy el rey del mundo! El punto más alto de WeWork. Fue en 2014, apenas 3 años después de abrir las oficinas en Nueva York, cuando WeWork lo era todo. Y es que en 2014 la empresa ya contaba con 23 espacios en 8 ciudades de Estados Unidos. Por ello, pensaron que ya había llegado el momento de cruzar el charco, hacerse globales y comenzar una expansión internacional. Nacía WeWork Londres. Y tan solo 2 años después, en 2016, WeWork inauguraba su ubicación número 100. Fue así en Berlín, la ciudad que tuvo el honor de alcanzar el centenario para la empresa. Y en 2017, WeWork ya viajaba entre continentes y estaba presente en Latinoamérica en oficinas como Sao Paulo o las de México. WeWork era tan cool que empresas como Microsoft, Samsung, Pinterest, Facebook, Spotify o Starbucks aprovechaban esos espacios de trabajo con cerveza gratis y paredes de vidrio. Y fue así como en 2017 el CEO de SoftBank, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, inyectó para invertir nada más y nada menos que más de 4.000 millones de dólares en WeWork. Esta inversión no solo consolidó la posición financiera de la compañía, sino que también le abrió las puertas al mercado asiático con una inversión adicional de 1.400 millones de dólares. Y fue así como SoftBank se convirtió en el mayor socio de Adam Neumann y WeWork. SoftBank continuó respaldando a WeWork con inyecciones de capital de 2.000 millones de dólares. Y ahí es cuando llegó la cima de WeWork. La valoración de la empresa alcanzó en 2018 su tope, nada más y nada menos que unos increíbles 47.000 millones de dólares. Y atención, se convertía en la segunda inmobiliaria de valoración más grande del mundo, solo superada por Simon Property. We crashed. Pero detrás de esa fachada reluciente, las grietas comenzaron a aparecer en las paredes de su oficina. Parece ser que aunque la compañía había alcanzado una valoración astronómica, su modelo real se estaba desmoronando. Porque mientras WeWork celebraba su éxito con la escena global, la verdadera realidad del modelo de negocio comenzaba a verse. Detrás de las oficinas más cool y modernas, la esencia de WeWork se acercaba más a esta imagen. Y es que el modelo de negocio real de WeWork estaba lejos de la startup tecnológica que consiguieron aparentar ser y que siempre Adam Neumann nos había querido vender. Y es que el problema es que WeWork creció en base a rondas de financiación, pero su núcleo residía en alquilar espacios en edificios por largos periodos y luego subalquilarlos a corto plazo. Es decir, la empresa era más bien un arrendador inmobiliario tradicional que simplemente nos hacía aparentar que funcionaba con una app y por eso le daban el toque tecnológico. Nada más, no era realmente una startup tecnológica como nos querían vender. Y la creación de valor se centraba simplemente en mejorar y adaptar los espacios alquilados. Y sobre todo, la personalidad extravagante de Adam Neumann y Rebecca Paltrow hicieron finalmente una huida a ninguna parte. Y es que el viaje de WeWork estuvo marcado por lo que ahora nos parece una falta de preocupación por las pérdidas multimillonarias que estaban teniendo. Sí, WeWork captó fondos de diversas rondas de financiación de inversores y elevó su valoración hasta ese tope de 47.000 millones de dólares. Pero lo hizo disfrazado de una startup tecnológica cuando más bien era una inmobiliaria. Una inmobiliaria muy cara que dependía demasiado de fondos externos para mantener su expansión y su modelo de negocio. Y a medida que la valoración se inflaba, también lo hacían las expectativas, creando una presión adicional para justificar su estatus de unicornio. Y llegó un intento de salida a bolsa.
Os cuento un spoiler, esto salió muy mal. WeWork se declara en bancarrota. En agosto de 2019, WeWork preparaba su salida a bolsa para vender acciones por un valor total de 3.500 millones de dólares. Pero no soportó el escrutinio de Wall Street, y no lo hizo por cifras como las siguientes. En 2016, WeWork registró pérdidas de más de 400 millones de dólares, en 2017 de 89 millones de dólares, pero es que en 2018 de 1.600 millones de dólares. Y en 2019, cuando intentó salir a bolsa, WeWork había perdido 690 millones de dólares. Es decir, era un auténtico coladero y triturador de dinero. Y además de estos números estaban los extraños movimientos de su fundador que no hacían más que añadir leña al fuego. Y es que Adam Neumann, sospechosamente, había retirado parte de su participación en la empresa, además de solicitar una serie de préstamos. El total de las transacciones de ventas y deuda de Neumann ascendió a 700 millones de dólares, además de apropiarse el nombre de la titularidad de la marca como explican en la serie. Fue así como Wall Street vio que WeWork gastaba más de lo que ingresaba, además de no entender la participación de Neumann y Rebecca en la empresa. Pero si pensabas que en 2019 estaba siendo malo para WeWork, aún faltaba lo peor, porque en marzo de 2020 estalló la crisis del COVID-19. En un giro de guión más propio de las películas de catástrofes, la pandemia encerró al mundo en casa, y eso también implicaba a cualquier tipo de trabajador, especialmente a los creativos, freelance, consultores o los que tienen una startup. Y sí, especialmente a los que alquilaban oficinas de WeWork. La empresa, que había prosperado aprovechando un mundo abierto y colaborativo, se vio repentinamente enfrentada a un mundo que se volvía remoto y virtual. Los espacios de WeWork quedaban vacíos y cerrados. Obviamente, esto provocó el parón de la expansión global, llevando a la empresa a más pérdidas. Los números arrojaban pérdidas de 3.000 millones de dólares en 2020, más de 4.000 millones en 2021 y 2.000 millones en 2022. Y aunque en el primer semestre de 2023 logró reducir las pérdidas un 39%, las deudas superaban el valor de los activos. Los 47.000 millones con los que una vez valoraron a WeWork se habían reducido a 45 millones de dólares. Y ya finalmente, con deudas totales de más de 18.000 millones de dólares, en noviembre de 2023 WeWork se declaró en bancarrota. ¿Cómo puedes acumular 18.000 millones de dólares en pérdidas? Esta decisión de iniciar el proceso concursal ha afectado a los operadores de Estados Unidos y Canadá, pero de momento no al resto de países. WeWork aún cuenta con 660 espacios de alquiler en 37 países, pero ¿hasta cuándo? Recuerda, ahora lo cool es trabajar en remoto, así que quizás vuelva a dar otro giro de guión y logre resurgir de sus cenizas. ¿Quién sabe? ¿Será capaz alguien de capitalizar ese auge del teletrabajo? Ahora es tu turno y me encantaría saber en comentarios qué opinas sobre WeWork, qué opinas sobre la gestión y qué crees que va a pasar con esta empresa. Bueno, espero que te haya gustado, que te suscribas a este canal y nos apoyes con tu like y sobre todo no olvides suscribirte a nuestra newsletter Emprende News para recibir todas las semanas estos boletines por escrito donde analizamos casos de éxito, donde te contamos tips y píldoras para tu emprendimiento y es totalmente gratuita y ya la leen más de 60.000 lectores. Lo dicho, lo tienes en el primer comentario y en la descripción. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, feliz día.